El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado En la soledad de Dios. Y quiero invitarles para que hagamos juntos una oración. Amado Padre Celestial, en el todopoderoso nombre de nuestro bendito y hermoso Salvador Jesucristo, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad preciosa de acercarnos una vez más a tu sabiduría oculta. Oro para que tú, amado Espíritu Santo, nos guíes, nos instruyas, nos enseñes y alumbres los ojos de nuestro entendimiento en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos en la palabra del Señor al Salmo 90, el versículo 2, donde la palabra de Dios dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El tema lo he llamado En la soledad de Dios, en virtud de que hubo un tiempo, indudablemente, en que Dios habitaba solo. Y ese tiempo, en la palabra de Dios, se conoce como el principio. En Génesis, capítulo 1, el versículo 1, dice la preciosa palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio, es lógico y lo pensamos de manera natural que Dios estaba solo. Y Él, como ya leímos, era desde el siglo y hasta el siglo. Y antes de ese principio implica que en aquella soledad no había nadie con Él. Es a esto a lo que llamaremos en este tema entonces la soledad de Dios. En la soledad de Dios hubo mucha acción porque Dios creó. Lo primero que creó, Padre, Hijo y Espíritu, fue un plan eterno. En aquella soledad no había universo que ocupara su atención, solamente había un plan de acción. Dios estaba solo. No durante un día, un año o una época, sino desde el siglo. A este tiempo es al que se le conoce entonces como la eternidad pasada de Dios. Y en esa eternidad pasada, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho de sí mismo, no necesitando de nada ni de nadie. Si Dios hubiese necesitado el universo, a los ángeles o al hombre, los hubiese llamado a la existencia desde toda su eternidad pasada. Pero Dios, en esa soledad, no fue ni aumentado ni disminuido. Ahora, hermanos amados, Dios tampoco estaba bajo coacción, obligación, ni la necesidad de crear cosa alguna. Cuando determinó crear un plan, fue solamente un acto de su soberana voluntad. Cuando Dios decidió crear el universo, a los ángeles y al hombre, no fue inducido por nada fuera de sí mismo, no fue determinado por nadie ni por nada, sino por su propia voluntad. Y así la Escritura nos lo deja registrado en Efesios, el capítulo 1,
el versículo 11, donde la hermosa palabra de Dios dice lo siguiente. Efesios 1:11. Dice: en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que en la soledad Dios escribió también y decidió 5 cosas que predestinó para un linaje escogido por él, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de todas las cosas. Romanos capítulo 8, 29 al 30 nos dice la hermosa palabra de Dios. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estas 5 cosas las hizo Dios según el designio y la intención de su voluntad soberana. Observa que Dios en su omnisciencia conoció antes de crear todas las cosas un linaje, y a ese linaje Él lo escogió. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Y estoy hablando de la primera parte del texto. En aquella soledad entonces, Dios conoció a un linaje y lo eligió, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Surge una pregunta que todos nos haríamos de manera natural. ¿Qué fue lo que movió a Dios en su soledad a elegir, predestinar, llamar, justificar y glorificar a ese linaje escogido? Efesios 1:5 nos dice, como ya leímos, que fue el puro afecto de su voluntad. Leamos Efesios 1:5. Dice la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Dios entonces estuvo en su soledad, su voluntad soberana estuvo en acción. Y es muy importante que entendamos que allí no hubo quien fuera su consejero. Es por eso que Romanos 11:34 nos dice lo siguiente: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y el 35 dice: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué hizo Dios en su soledad antes de la fundación del mundo? Pablo dice en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13, lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, con mayúscula, y la fe en la verdad. Verso 14: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Algo que debemos entender, y perdónenme la insistencia, amados, es que no hubo nada ni nadie que obligara a Dios ni a crearnos
ni a salvarlos. Fácilmente Dios hubiera podido continuar solo por toda la eternidad, sin dar a conocer su gloria a ninguna criatura, pero todo lo determinó conforme a su propia voluntad. Así que tú y yo podemos estar plenamente seguros de que nuestra salvación fue determinada por la voluntad de Dios y no por la nuestra. Nuestra existencia fue determinada por Él y no porque nosotros hubiésemos querido existir. Los salvos, siempre salvos, venimos salvos en su plan eterno. En ese plan dictado por su propia voluntad antes de la fundación del mundo. Repito, nuestra salvación vino de un plan propuesto. Nació de una voluntad soberana, según Efesios 1:9, y esa voluntad soberana le causó a Dios un beneplácito. Disfrutamos hoy del hecho de la salvación y entendemos que es de Dios, viene de Dios y jamás dependió de nuestra propia voluntad o del deseo propio de cada individuo sobre la tierra, ya que en la soledad de Dios ya nosotros habíamos sido incluidos por Él en su plan eterno, a pesar de que todavía no habíamos sido formados como seres humanos sobre la tierra, cosa que ocurre en Génesis capítulo 2, el versículo 7, donde la palabra de Dios dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios, amados, en su soledad lo sostuvo todo, pero a la vez es independiente de todo, porque Él no es enriquecido por ninguno de los seres que Él creó después. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 y 16 dice la palabra de Dios: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Texto hermoso y profundo. Observa entonces que en su soledad, en el principio, Dios era el único inmortal. Esa soledad estaba llena de luz inaccesible. En esa soledad ninguno de los hombres le vio jamás. Así lo afirma el Evangelio de Juan 1, versículo 18, donde dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si ninguno de los hombres le vio, entonces ninguno lo escogió, lo buscó, lo llamó a Él, anhelando de Él eterna salvación. Dios en su plan determinó que los seres que Él iba a crear en Génesis 1:26 solo podrían conocerle en el Espíritu. Juan capítulo 4, el versículo 24 nos dice también lo siguiente. Juan 4, 24. Dice la hermosa palabra de Dios de la siguiente manera: mas la hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios dice, es espíritu, y a Él solo podemos adorarle en espíritu. Y Juan capítulo 17,
el versículo 3 también dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados, Dios te conoció a ti en su soledad y antes de crearte, salvo, siempre salvo. Todo lo hizo y lo trazó allá en ese plan, en su soledad. Pero era necesario que tú y yo conociéramos y experimentáramos esa salvación eterna aquí en la tierra, y en su plan Él había planeado enviar a su Hijo Jesucristo. Dice que a los que antes conoció, a todos los llamó salvos, siempre salvos. Pero al entrar en este mundo, para el vivir humano, y por causa del pecado de Adán, que todos conocemos en el huerto, tuvimos que entrar juntos en el túnel del pecado y la maldad. Caminamos los primeros años de vida en el valle de la sombra de la muerte. Pero en ese túnel entró la misericordia de Dios y te salvó a ti y me salvó a mí. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué hermoso, amados, qué maravilloso es entender que Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos había escogido para esta gloria. Damos a Él toda honra, toda gloria, toda exaltación, toda alabanza. Porque si tú y yo hoy existimos, si tú y yo hoy somos salvos, es únicamente por su completa y absoluta misericordia, por su plan eterno que Él mismo se propuso y el beneplácito que a Él le causó hacer esta obra maravillosa. Así que, amados, Él te trajo a ti y a mí en su plan eterno de salvación por medio de Jesucristo. Y ese camino cerrado en el huerto del Edén y protegido por querubines que daba acceso al árbol de la vida, se abrió para ti y para mí, pues Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el mismo Dios el que hizo entonces resplandecer en ti y en mí su luz, para darnos el conocimiento de la vida eterna, de la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. Pablo dice en 2 de Corintios 4:6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amados, observemos que Dios fue el que mandó que de tus tinieblas en las que nosotros nacimos resplandeciese su luz. La faz de Jesucristo es luz, y es luz que abunda en conocimiento, en entendimiento, en revelación, en sabiduría. Jesucristo entonces ya te resplandeció, y por eso es que tenemos la certeza absoluta de que tú y yo somos salvos, siempre salvos, porque desde antes de la fundación del mundo ya Él nos había santificado, así que hoy tú y yo también somos santos, siempre santos. Agradecemos a nuestro Dios el habernos dado la oportunidad de que
en su plan eterno, tú y yo hubiésemos sido incluidos. Fuimos creados como espíritus antes de tener cuerpo, y eso lo hizo Dios en su soberana voluntad antes de la fundación del mundo. Nacimos muertos en el espíritu, pero por Cristo hemos sido vivificados hoy. Y tú y yo hoy tenemos el espíritu vivificante. Tú y yo hoy somos eternos, a pesar de que por la naturaleza caída del hombre, este cuerpo que es tierra tenga que volver al polvo de la tierra. Pero Dios ha prometido en el arrebatamiento glorioso de la iglesia y al final de los 7 años de la tribulación, levantar a los que durmieron en Cristo para reinar con Él por 1000 años y luego por toda la eternidad en todas las creaciones y mundos que a Él le plazca crear. Pues Él es absoluto y esa voluntad de Él hace que Él sienta beneplácito. Tú y yo hoy somos el beneplácito de Dios a su corazón hermoso. Y Él para nosotros es nuestra alegría, nuestro gozo y por supuesto nuestra bendición completa. Hagamos una oración. Amado Dios, te doy gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Qué hermosa, perfecta y bella es tu palabra. Qué hermoso es ver tu plan trazado con anterioridad, antes de la creación de cualquier cosa, y que se ha venido desarrollando de manera perfecta según tu propia voluntad. Y lo maravilloso es que esa voluntad a ti te satisface, a ti te trae beneplácito, y por supuesto a nosotros también, que somos tu creación perfecta. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo, y gracias Dios por tu hermosa palabra en esta hora. En el todopoderoso nombre de Jesús, te alabo, te bendigo y te doy gloria, y a ti, amado Espíritu Santo, muchísimas gracias por tu sabiduría revelada. Amén, amén y amén. Hermosos, no dejen de suscribirse al canal. No olviden darle like al video en la manito que ahí está en la parte inferior de los videos que grabamos. No te olvides de afiliarte a nuestro WhatsApp, de estar con nosotros en contacto a través del WhatsApp que el Señor nos ha permitido desarrollar, del cual coloco el número aquí en la parte inferior, y que sabemos que es más 57 301 111 8101. Amados, muchas gracias por su atención, y con la ayuda del Señor nos veremos en la próxima entrega del libro de Apocalipsis, que será el tema que grabaré enseguida de este. Que el Señor les continúe bendiciendo, y muchas gracias. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.